Hola, soy Fray Samuel y hoy quiero presentarles las directrices de animación del Definitorio General para los años 2018 y 2019 de la Orden de Frailes Menores. Este documento cuenta con una presentación hecha por Fray Michael Perry, que es Ministro General de la Orden de Frailes Menores, una pequeña introducción, un apartado destinado al 2018 y otro para el 2019. Fray Michael en su introducción nos dice que espera que estas directrices del 2018-2019 tengan como objetivo ser un instrumento de reflexión, confrontación y discernimiento en cada fraternidad, con la finalidad de profundizar en las realidades en que vivimos y dar un nuevo impulso al diálogo interreligioso. Nos señala que la Orden está en camino a celebrar el Consejo Plenario en junio de este año, y por tanto nos invita a que cada fraternidad se prepare dedicando un tiempo para analizar las realidades del mundo, de la Iglesia y de la Orden, para que a través de la reflexión y del discernimiento podamos cambiar nuestra vida en el modo de vivir el carisma hoy en los diferentes lugares donde estamos presentes y actuamos. En el 2019 celebramos el aniversario del encuentro de San Francisco con el Sultán. Será una oportunidad para profundizar en el diálogo interreligioso. Otro aspecto que señala Fray Michael es que no olvidemos que San Francisco, al ser hermano del universo, es un signo para nuestros días de abrir puertas al diálogo. Y hoy, que cada vez existen más conflictos, el diálogo se convierte en un puente de acercamiento que contribuye a la construcción de la verdadera paz. Por último, exhorta a todas las fraternidades a dejarse interpelar por el Espíritu para discernir y dar una respuesta hoy como hermanos menores. Pide que los hermanos se dediquen con todo su ser a la búsqueda de lo que Dios desea de cada uno de nosotros para vivir auténticamente el Evangelio, el carisma y la misión en toda nuestra orden. En la introducción se plantean 3 puntos. El primero, este 2018 se va a celebrar el Consejo Plenario de la Orden, en el cual se requiere escuchar, discernir y salir. Que sea un tiempo para mirar más de cerca las realidades en donde estamos presentes en las diversas partes del mundo, ya sea en la sociedad, en la Iglesia y en la Orden. Un tiempo para discernir juntos y luego vivir y actuar concretamente en la docilidad lo que el Espíritu nos está diciendo hoy. El segundo, en este 2018 también se celebra el Sínodo Episcopal para la Juventud, donde se requiere estar atentos a la realidad de los jóvenes donde estamos presentes, para tener acciones que sean más sensibles y acogedoras para ellos. Y por último, en el 2019 se celebra el 8º centenario del encuentro de San Francisco con el Sultán, que tuvo lugar en Damieta en 1219. Se trata no solo de recordar el testimonio de Francisco, sino de buscar caminos de diálogo y paz con las diversas religiones y culturas. El apartado dedicado al 2018 se enmarca dentro del Consejo Plenario de la Orden en escuchar, discernir y salir, y del Sínodo de la Juventud inicial, remarcando el mandato de Jesús: ir al mundo entero y proclamar el Evangelio a toda creación. Esto implica el profundo conocimiento de las realidades donde estamos y a donde vamos a realizar nuestra misión. A partir del texto de Juan, afirma que este difícil discernimiento no lo haremos solos, ya que el Espíritu Santo será quien nos lo enseñe todo. Y con esta perspectiva evangélica, se marcha hacia el Consejo Plenario de la Orden para escuchar, discernir y salir. El Consejo Plenario de la Orden es una experiencia sinodal, de consulta para mirar la realidad a nivel de conferencias y de continentes, y para captar la presencia de los signos de los tiempos. Estas acciones de escuchar, discernir y salir son para tener una reflexión común para tomar orientaciones y oposiciones por parte de la Orden en los próximos años. El itinerario propuesto es una etapa importante del camino de la Orden en el sexenio en curso. Es una pausa para escuchar y discernir en varios niveles nuestra presencia testimonial y de evangelización en el mundo de hoy, con miras para el próximo capítulo general. Por tanto, cada fraternidad podrá hacer su propia reflexión en actitud de búsqueda y escucha sobre las temáticas del Consejo Plenario de la Orden. Pero consideren en su reflexión
los cambios de época en la sociedad, en la cultura, en la iglesia y en la orden. Hacer una mirada sobre los elementos generales de la cultura, de la iglesia y de la orden hoy. Tomar en cuenta los elementos generales de la cultura, visión del hombre y del mundo, religión y espiritualidad, el espacio de la comunicación, los medios de comunicación, relaciones interpersonales, afectividad y familia, los jóvenes, sus opciones, su visión de la vida. Poner atención a la escucha del mundo juvenil. Poner atención a la escucha de la Iglesia en sus estrategias pastorales y las directrices de evangelización. En cuanto al mundo juvenil, hacen referencia al documento preparatorio de la 15ª Asamblea General Ordinaria, los jóvenes de la fe y el discernimiento vocal, del 13 de enero del 2017. Y cita: la Iglesia ha decidido interrogarse sobre cómo acompañar a los jóvenes para que reconozcan y acojan la llamada al amor y a la vida en plenitud. Y también pedir a los mismos jóvenes que la ayuden a identificar las modalidades más eficaces de hoy para anunciar la buena noticia. ¿Recuerdan las palabras del Papa Francisco que dijo en la vigilia de oración en preparación para la Jornada Mundial de la Juventud el 8 de abril del 2017? Donde decía que el sínodo es para y de todos los jóvenes, ya sean jóvenes católicos, alejados, ateos y agnósticos. El documento termina este apartado exhortando a los frailes con estas palabras: como hermanos menores llamados por el Señor, a escuchar a los demás con sincera caridad y respeto, y aprender de los hombres entre los que viven. La invitación del Papa Francisco debería resonar profundamente en nuestros corazones y en nuestras mentes, y encontrarnos prontos a responder con humildad y reverencia para escuchar a los jóvenes a quienes tenemos el privilegio de servir, y creando además espacios desde los cuales puedan escucharse sus voces para preparar juntos el sínodo del 2018. Algunas preguntas para la reflexión en fraternidad. 1. ¿Cuáles son los cambios más significativos que podemos identificar en nuestros días respecto a las diversas realidades de la sociedad, de la Iglesia y de la orden en el nivel mundial y local? ¿Qué nos dice el Espíritu mediante las diversas voces que nos llegan a través de estas realidades? 2. ¿Qué podemos hacer para vivir un estilo de vida franciscano más simple, de modo que sea un signo profético y significativo para nuestros días en el contexto en el que vivimos? 3. ¿Cuáles son los pasos necesarios para ir hacia los jóvenes y cuál es el lenguaje que debemos usar concretamente para atraerlos al Evangelio? El apartado dedicado al 2019 se centra en el encuentro de San Francisco con el sultán, subrayando la importancia del diálogo. Inicia el documento presentando dos citas bíblicas, el pasaje de Zaqueo y el pasaje de la Samaritana, y con ello fundamenta la actitud que tuvo Jesús con todos, pues siempre buscó el diálogo. Al celebrar los 800 años del encuentro de San Francisco con el sultán, también se celebran 8 siglos de la presencia franciscana en Egipto, en Tierra Santa y en Marruecos. La forma de San Francisco y sus compañeros dentro del contexto de las cruzadas abren un camino para el diálogo hasta nuestros días. Jacob de Vitry documenta 2 veces el encuentro de San Francisco con el sultán. La primera se registra en una carta al Papa Honorio III, en febrero o marzo de 1220 sobre la toma de Damieta, en donde el sultán le pide en secreto a San Francisco que ore por él al Señor para que pudiera, por divina inspiración, adherir a aquella religión que más le agradece a Dios. La segunda queda registrada en 1221, en Historia Occidentalis. En esta, el sultán le pide a Francisco que ore por él para que Dios se digne mostrarle cuál ley y fe es más agradable. Ir hacia una persona de otra religión quiere decir realizar una misión de paz en la humildad del servicio.
Firme en su fe y en el amor hacia todos los hermanos, San Francisco abre el camino a todo el bien que el Señor puede realizar: la humildad, el testimonio de la fe y de la verdad. Puestas junto a la voluntad del encuentro, permitieron a San Francisco y a sus hermanos el acercamiento a los hermanos musulmanes. San Francisco nos enseña que es indispensable la iniciativa de ir al encuentro del diverso como hermano. La amistad será el puente del diálogo y el punto de partida será la escucha. Por tanto, el diálogo se da en una doble vía. Las sociedades que están en constantes cambios nos interpelan como religiosos a colaborar al máximo para contribuir a un futuro de paz y convivencia respetuosa y pacífica. Como franciscanos, somos movidos por el Evangelio a tomar la iniciativa y a salir hacia los hermanos para construir el diálogo. La Iglesia en salida, de la que habla el Papa Francisco, es la que toma la iniciativa y va hacia el encuentro. El documento invita a cada fraternidad y a cada entidad de la orden a 1. Moverse o a caminar hacia las demás religiones para entablar el diálogo como amigos y misioneros del Evangelio de la verdad y de la paz, por el bien de la humanidad. 2. Otro aspecto importante de colaboración y diálogo podría ser el de trabajar juntos por la paz y la salvaguarda de la creación. Recomienda algunos documentos de la orden elaborados por el Servicio para Diálogo para reflexionar, discernir y proyectar una vida más abierta y pronta al diálogo. Los libros son La vida como diálogo, Venecia-Roma 2002. La vocación ecuménica del franciscano, Venecia-Roma 2003. El diálogo de los creyentes, Venecia-Roma 2006. Y Una fe en muchas culturas, Venecia-Roma 2009. La Subcomisión de la Orden para el Diálogo con el Islam prepara 2 series de propuestas. La primera serie será proporcionar a los hermanos recursos y textos de oración y formación para la formación permanente referentes al diálogo católico-musulmán. La segunda serie de propuestas incluirá una conferencia académica para buscar el significado contemporáneo de aquel encuentro en Damieta. Todo esto como preparación a la conmemoración del encuentro de San Francisco con el sultán. Algunas preguntas para la reflexión en fraternidad. 1. Conscientes de que el diálogo es una actitud necesaria para vivir auténticamente la vida franciscana, ¿cuáles instrumentos podemos utilizar para mejorar el diálogo internamente en nuestra fraternidad y en el ambiente donde estamos presentes y actuamos? 2. Si todavía no tenemos una actitud de diálogo interreligioso, ¿qué podemos hacer para salir hacia las personas de otras religiones y emprender el diálogo? 3. ¿Qué podemos hacer para celebrar el aniversario del encuentro de San Francisco con el sultán acontecido en Damieta? ¿Cómo divulgarlo en las comunidades cristianas y no cristianas de nuestro planeta?